estábamos en la clase, como ustedes están ahorita, pues yo sí estaba muy nerviosa, no les voy a mentir en esa parte. Yo siempre he sido una persona que se estresa completamente, siempre he estado muy preocupada por mis calificaciones. Entonces, pues era un peso muy grande que yo traía, digamos, en mis hombros, ¿no? El pensar si iba a pasar o no iba a poder pasar. Gracias a Dios tuve el apoyo también de muchos compañeros que me ayudaron a estudiar, que me explicaron cosas que a lo mejor yo no entendía, porque a pesar de salir sobresaliente no quiere decir que lo sepas todo, ¿no? Ni en el examen ni en el momento de la clase. Hay muchas cosas que pues la mente no lo capta al 100%, ¿no? Cada quien tiene una habilidad o una aptitud para ciertas materias. Entonces, yo sí me valí mucho del apoyo de mis compañeros en cuestiones que yo no entendía, o al mismo tiempo, pues el estarles explicando yo lo que yo sabía a ellos, yo les reforzaba y me reforzaba a mí misma los conocimientos que yo tenía. En su momento, casi hasta pude haber llegado a llorar en el salón, ¿no? De la frustración de que nos ponían exámenes simulando, digamos, el Ceneval, y yo salía con calificaciones de 40, 50, y era algo que yo no me podía creer, ¿no? Porque pues dices, oye, toda la escuela lleva calificaciones de 9 y 10, ¿cómo es posible que ahorita en un examen de 10, 15 preguntas y salgo con 40, 50? Y compañeros que eran muy quitados de la pena, y no digo que no le echaran ganas, me refiero que eran muy relajados con su estudio y no se preocupaban tanto y sacaban 70, 80, y yo me empecé a frustrar. Pero aún así yo no dejé de hacer lo que tenía que hacer, estudiar. Que eso es lo que básicamente creo que necesitamos hacer, o sea, ocuparte de lo que tienes que hacer, que es estudiar. Y no memorizarte las cosas, realmente memorizarte no te sirve absolutamente de nada, porque todo es práctico, todo es conocimiento. Entonces, a mí me funcionó mucho usar la lógica en el examen, porque yo creo que de lo que estudiamos o de lo que vimos en clase, venía un 50%, o a lo mejor hasta un poquito menos. Y me refiero a conceptos que no alcanzamos a ver, de materias que pues no nos correspondían también a nosotros. En el caso de mi examen a mí me tocó mucho contable, y era una área en la que yo nunca capté al 100% los conceptos o la práctica más que nada, ¿no? Se me complicaba mucho entender, por ejemplo, los balances, las cuentas contables, qué ponían de un lado, qué ponían del otro lado. Pero pues aún así, o sea, yo siento que traté de aplicar mi lógica en la hora de contestar el examen. Y decía, bueno, más o menos tengo la idea de cómo hacer el cálculo, más o menos tengo la idea de qué tengo que analizar, qué datos tengo que conocer para poder llevar a cabo la secuencia o el proceso para llegar a esta respuesta. Y lo hacía, y a veces ninguna de las respuestas era la que yo tenía. Pero mi lógica me decía, bueno, más o menos yo creo que por los números que tengo aquí se acerca a esta respuesta. Y esa respuesta yo creo que era la correcta. Y muchas veces los maestros nos decían, lo primero que se les venga a la mente, eso es. Porque tu lógica, ya tu conocimiento está en tu cabeza. Muchas veces no lo sabes, pero tu cerebro lo trae en tu cabeza. Entonces, de manera inconsciente lo estás aplicando. Y pues, no sé, o sea, antes, el previo al examen, yo estaba muy nerviosa, estaba frustrada, yo sentía que no le iba ni siquiera a pasar. O sea, no sentía ni que iba a sacar un satisfactorio, yo sentía que no lo iba a pasar. Y eso es bien difícil porque te estás anticipando a algo que ni siquiera sabes si va a pasar. Entonces, yo creo que no es bueno tampoco frustrarse de esa manera, porque yo la sufrí, o sea, y no les recomiendo que se pongan de esa manera. O sea, no vale la pena, ¿por qué? Porque al final de cuentas, cuando estás ahí, te olvidas de todo, o al menos yo lo hice. Y eso fue lo que a mí me ayudó. Me senté, me olvidé de cualquier cosa, ni siquiera intenté dar un repaso. Ya lo que estudié, lo que aprendí. Y leer bien las preguntas, eso es lo que les va a servir también. Te ponen muchos datos que a veces son irrelevantes. Entonces, tienes que aprender a identificar qué te sirve y qué no te sirve. Te ponen historias, cuentos, que dices tú, bueno, ¿y esto para qué me lo están diciendo? Realmente no es ni al caso, ¿no? Se necesita para contestar esto. Entonces, identifican bien, lean bien, no se apresuren a contestar, llévense un reloj. Yo me llevé este reloj y lo puse a un ladito, ni siquiera en mi mano, lo puse a un ladito, cuando quería ver, lo picaba
y ya me daba cuenta de cuánto tiempo me quedaba. Cuando contesté finanzas, me comió el tiempo casi, o sea, lo terminé, pero al justo momento antes de que me dijeran, dame el examen. Porque cometí el error de querer contestar todo al 100%, y no es necesario tampoco. Y enfocarte en una sola pregunta, más de 3 minutos, ya es mucha pérdida de tiempo. Entonces, si te la sabes, bien, contéstalo como debe de ser. Si no te la sabes, contesta como tu lógica te dice y bríncate lo que sí, para que no te llegue a suceder que te toman. No es una carrera, ¿no? Necesitas contestar bien solamente. Lo que tú creas, eso es. De ahí en más, las otras materias, marketing, la de recursos humanos, la otra no me acuerdo cómo se llama, la calidad. Bueno, ahí les recomiendo mucho que lean los ISOs. Bien, a mí me tocó mucho ISOs, hubo personas que no les tocó casi nada de ISOs. A mí sí, y yo leí ISOs, pero de los ISOs que yo leí no venía ni uno. Entonces, pues más o menos te das idea, bueno, leí tal ISO, el 9001 en que se enfoca, te dan más o menos una base, ¿no? Había otro que te hablaba de cuestiones de salubridad y bueno, ya te vas guiando más o menos por los números de ISOs que hace, y ahí dice, bueno, te preguntan, ¿qué ISO aplica para esta situación? Ya, o sea, por eso les digo, es mucha lógica. Yo no leí esos ISOs que venían ahí, pero apliqué mi lógica de lo que ya había leído y que más o menos se asemejaba a eso, y dije, bueno, no me ayudo con esto y yo espero que confíen en mi capacidad de contestar y de, digamos, como aplicando a la vida real, ¿no? ¿Qué pasaría si un jefe te pidiera que resolvieras una cuestión así? ¿Cómo lo harían? ¿Qué harían en el momento en la vida real, no? Yo creo que eso es lo que te va a ayudar a contestar. ¿Tú llevas un escenario real? O sea, ¿lo llevabas en un escenario real? No, yo iba en blanco, literal, yo llegué en blanco a ese examen y solamente trataba de hacer material o real cada pregunta, porque cada pregunta es diferente. Hay preguntas de secuencia que te hablan de un tema y te hacen contestar 3, 4 más. Entonces, pues nada más trataba de ver, bueno, si esta fuera una situación real, ¿qué tendría que hacer? ¿Por dónde me iría? ¿Qué decisiones tomaría? Las decisiones en el examen creo que son muy importantes. Hay una sección en la que te piden muchas decisiones, o así me tocó a mí, hay quienes no les tocó a mí. Entonces, ahí en decisiones es donde más aplicas ese tipo de conocimientos. Entonces, pues ya hubo un rato en el que yo me sentí mal en el examen, como que se me bajó la presión, y no por nervios, ya era como una cosa de que yo creo que mi cuerpo se relajó así de que, ¿por qué estoy tan estresada? Y de repente como que me dio el bajón, y ya me comí un chocolate. Les recomiendo que se lleven un chocolate si te sirve, si te alimenta un poco la energía, tanto de pensar como la de anímica, ¿no? Entonces tenía un chocolate en la mano, bueno, y ya, pues bueno, el final del examen tuvimos contratiempos. Era cuando estaban construyendo los salones de aquí al lado y había alguien martillando hacia todo lo que da, y nosotros de que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué vamos a hacer? No podemos concentrarnos, y fue un momento de estrés porque si no vamos a acabar, nos están quitando concentración. Ya tienes que decir. O sea, a lo que trato de decirles es, fue más la preocupación que lo que realmente tenías que preocupar. O sea, no es necesario, pero sí ocuparse, sí estudiar, sí dedicarle el tiempo, sí leer, aunque sea 1 o 2 horas diarias, y tratar de comprender los conceptos que estás leyendo. No memorizártelos, es relacionar una cosa con otra. A ver, estoy leyendo un concepto, no sé, de marketing, y te dan X, a lo mejor lo de costos. Dices, bueno, a ver, si yo tuviera una empresa, un negocio, y lo tengo que aplicar, la demanda, la oferta, bla, bla, entonces, ¿cómo aplicaría esto con mi producto? Y ya te das una idea. Entonces, cuando tú vuelves a leer un caso similar, ya sabes cómo aplicarlo, porque ya hiciste trabajos. Todos los trabajos que desarrollaron aquí les van a servir. Si realmente se ocuparon de hacerlo, les va a servir todo ese conocimiento. No es tanto el cumplir una tarea, es que realmente te prepara para tener decisiones, saber por dónde irte, qué hacer, qué no hacer. Y cuando el maestro te da una retroalimentación, pues es muy importante también, porque ellos te van indicando si vas por el camino correcto o no.
ya sabes qué corregir y qué no corregir. Entonces, pues al final ya en el examen salimos, algunos frustrados porque realmente, les digo, hay muchas cosas que no vienen de lo que leemos y pensamos que iba a estar fatal, así, una calificación fatal. Pero te quitas un peso de encima cuando sales del examen. Dices, pues ya presenté, pues ya nomás espera el resultado. Realmente ni siquiera, bueno, yo no me preocupé ya por el resultado, cuando me lo vayan a dar, cuando sea, ya está hecho. Y a mí nada más me sirvió confiar en mis propios conocimientos. En cada empeño que yo le puse a una tarea, cada empeño que yo le puse a un examen, a alguna cuestión que yo le hice a algún maestro, que me cuestionaron a mí, todo eso traté de aplicarlo, ¿verdad? Acordarme de en qué me equivoqué y en qué no me equivoqué. Yo siento que eso es lo básico, ¿no? Pero preocuparse es algo más. Para parte del plan de carrera, estamos preguntando si tienen preguntas para que esté más acordes con su tema. Oye, ahí primero tocan el tema de que lleves no sé cuántos lápices. O sea, realmente es suficiente con uno, un sacapuntas, su goma. Pues mira, te aconsejaría que lo llevaras preparado por si tus sacapuntas no ¿Qué sirven. llevabas tú? Yo llevaba 2 lápices, un sacapuntas y un borrador. Nada más. Y mi chocolate. Oye, y la otra es de que te dio tiempo. Sí, o sea, yo contesté justo. No me sobró tiempo a mí, porque yo soy una persona que lee 2 veces, 3 veces para poder comprender algo. A mí me cuesta mucho trabajo la lectura. Hay quienes a la primera lo leen y contestan. Había compañeros que acababan a la mitad del tiempo y les pudo haber ido bien. La verdad es que no pregunté cómo les fue, pero pues no supe yo que les haya ido mal. ¿Tú crees que el tiempo que les dan es suficiente para que alcance con o sea, leyendo bien todo el examen? Pues digamos es suficiente, ¿no? Porque lo acabamos, o sea, lo contestamos y nadie se quedó de, híjole, es que no terminé, nadie se quedó así. Todos lo terminamos en su momento, algunos antes, otros después, pero nadie se quedó sin contestar preguntas. Nada más que si sientes un poquito la presión, porque piensas que se te va a acabar el tiempo, pero nada más tranquila, leyendo, trata de no dedicarle tanto tiempo a una pregunta que no sepas, nada más. O sea, contéstala, si no sabes, lo más cercano a lo que tú crees. Y confiar en ti, o sea, tú mismo. Y ya estando en el examen, porque yo tengo una duda de que, híjole, son un buen de horas, y ¿cómo le voy a hacer para concentrarme? O sea, ya estando, ¿se te va el tiempo rápido o cómo es la cuestión de tiempo? Sientes que se te va rápido, pero realmente no. O sea, cuando sientes eso es cuando estás estresado, cuando estás presionado, porque estás más ocupado pensando que se te va a acabar el tiempo que en lo que estás leyendo, y eso no está bien, porque te estás distrayendo. Y ya una distracción que tengas te va a quitar minutos, te va a quitar segundos, que son muy importantes. Entonces, no piensen en el tiempo, solamente contesten, lean, enfóquense, no se brinquen, váyanse de recorridito, porque no pueden dejar una pregunta sin contestar, les va a afectar más que si la contestan mal. ¿Me explico? Entonces, de una por una, tranquilamente leyendo, calmado. O sea, no hay que estresarse al leer, porque si eso te va a distraer realmente de qué vas a contestar. ¿Recomiendas no dejarla para el último? No, yo no dejé así. Algunas a lo mejor, digamos, les puse un puntito por si me quedaba tiempo, me regresaba, pero yo la contesté suavecito, a lo mejor no le marcaba así tanto como para poder borrarla si en caso de que quisiera corregir. Y realmente nunca corregí ninguna, porque no, a mí no me dio tiempo, o sea, yo terminé al ras del tiempo. Y ya no te concentres para volver a regresar a esas preguntas. Entonces yo no creo que valga la pena estar dejando algo en blanco para volver a esa pregunta. Yo preferiría que, si mi consejo es para ustedes, es eso, es contesten seguido. ¿Lo que viste todo era reactivo 100% o si te pide algún tipo de redacción? No, nada.
Alveolos. Puro alveolo, hay textos largos en algunas preguntas para contestar 3, 4 cosas. O sea, te dan toda una historia y ya en base a esa historia te dan datos y ya tienes que hacer a lo mejor algún cálculo. En otra es nada más que te preguntan algo relacionado con el concepto. No te preguntan conceptos en sí, o sea, te preguntan relacionado a de que en esta situación, ¿cuál de estas cosas aplica? Es decir, imagínate que están hablando de los precios, ¿cómo se llamaban eso? El descremado y todo eso, ¿no? Te dan una situación y te dice, ¿cuál es el que está aplicando aquí? Tal, tal, tal. Y ya tienes que, pero no te dice, el descremado es, no te van a preguntar eso. No son tan directos. No, nada directo. Pues no van referentes a conceptos, sino específicamente situaciones. Aplicado. Es aplicado, todo es aplicado. Hay cuestiones que, por ejemplo, a mí se me complicó mucho finanzas y fue una de las que salí sobresaliente. Yo salí 2 sobresalientes y 2 satisfactorios. Entonces, las que salí más sobresalientes eran las más complicadas. Eran marketing y finanzas. ¿Ocupaste de calculadora financiera o...? Sí, pero no me salían los sí, yo soy muy sincera, pero me salieron como 3 de 6 o de 7 que venían. Los otros, como les dije, yo usé mi lógica, a ver qué números tengo. Si hiciera el cálculo, ¿cuál se acercó más? Porque había unos que sí tenían variaciones grandes, había otros que tenían variaciones muy chiquitas. No te cambiaban el signo, por ejemplo, o te daban a lo mejor un dato alterno que se podía relacionar con esa respuesta. Entonces, pues bueno, por eso les digo, la lógica para mí fue todo. Yo siempre he sido una persona muy lógica, siempre trato de encontrarle una razón del por qué a las cosas, y eso fue lo que me ayudó. Eso no era bien preguntado en las clases también. ¿Cuál sería la inclinación más, o hacia dónde iba más la inclinación en finanzas? En mi examen, contable. Fue contable la mayoría de las cosas, yo no me sabía muchas respuestas de ella. Y a otros compañeros sí les tocó que era más de finanzas, de lo que sí vimos. Porque sí vienen muy diferentes los exámenes. Son como 2 o 3 diferentes. Y había una compañera que le tocaron puros de esos de los que sí vimos. Y a mí me tocó 1 o 2. Y en otros que más o menos, por lógica, por ejemplo, decía, ay, a ver, tengo este problema que me piden sacar un porcentaje de tal cosa, si este es el porcentaje, pues vamos a la regla de 3 simple, vámonos con regla de 3 simple. Y yo creo que la saqué bien. Yo creo que sí me funcionó esa, ¿no? Porque sí me dio el resultado, o sea, creo que mi lógica no es normal, si me funcionó, pues me voy a confiar en que ese resultado que me salió, ese es el mejor. No me preocupé ya a la mera hora por estar contestando bien o mal. Solo contesté lo que yo creía. No es tan... ¿Cómo les puedo decir? No le tengan miedo al examen, o sea, es más lo que les dicen que, ay, es que no vas a pasar. No, realmente es muy complicado que no pase. O sea, yo creo que van a salir bien, siempre y cuando estén calmados. ¿Tuviste más distractores aparte de los martillazos? Para que no haya martillazos. Por favor. No, fíjate que no, sí había mucho silencio, pues en mi clase tocó que eran compañeros tranquilos, ahí es alebrestado. Yo creo que te distrae un poquito cuando se empiezan a parar la gente a dejar su examen y se empiezan a salir. Eso sí te distrae un poco, pero pues simplemente baja la mirada y lees. Eso es lo único. Cansa la cabeza, o sea, a mí me dolió la cabeza ya casi al final. Era demasiada lectura. Sí lees mucho. Entonces, por eso les digo, llévense su chocolate, algo que les levante el ánimo, algún agua energizada, un electrolit, lo que sea que les pueda levantar el ánimo es bueno porque te va a ayudar a concentrarte bien. Si te duele la cabeza, no vas a querer leer y vas a empezar a contestar rápido, no. Y tampoco se trata de eso. Sí. Ah, ya.
En el grupo donde los ponen a presentar, ¿son solamente todas de la misma carrera o abierto? Como presentar con personas de que... No, te ponen de la misma carrera. Bueno, a mí me tocó que sí estábamos divididos los de ingeniería. Creo que era ingeniería, negocios, creo que hay otros contadores y hay otra carrera que es como de marketing, como comercial. Comercio internacional. Sí, algo así. Comercio. Sí, estaban divididos. Digo, yo sabía que en un anterior a mí revolvieron alumnos de LS, ¿no? También. Pero eso fue el auditorio, no sé ustedes dónde se los vayan a colocar. De las áreas que presentaste, ¿cuál área crees que viste menos? O sea, sabes que no, esa vi un 30% a la mejor. Pues para mí, pues calidad, porque no vimos casi nada de calidad. Yo porque la estudié aparte, ¿no? Y poquito. Fue así como ¿Y de las demás consideras que los viste un 80, un 90? O... De marketing fue mucho, porque sí me tocó que aplicaba el conocimiento de lo que vimos aquí. Marketing sí. Finanzas más o menos, o sea, digo, es que ahí el problema de finanzas es que nosotros somos administradores y nos pusieron mucho contable. A mí, en mi examen. No puedo hablar por los demás compañeros. A mí sí me afectó un poquito el hecho de decir, híjole, pues es que de esto casi no me lo sé, pero pues no me fue mal en contabilidad, entonces pues, traté de contestar lo mejor que pude nada más. Y no salí mal en finanzas, salí con sobresaliente en finanzas, salí con sobresaliente en marketing. En los otros estuve a una nada de salir sobresaliente, o sea, fue puntitos como 25 puntos de cada una de las otras dos materias. ¿De qué licenciatura? De administración. Entonces, pues no, o sea, sí hay cosas que obviamente no puedes saber todo lo que viene ahí, ¿no? Pero si hiciste bien tus tareas, hiciste bien tus trabajos, si preguntabas tus dudas, entonces yo creo que les tiene que ir bien. O sea, es la dedicación que tú le das a algo. Dos preguntas más, porque más Una pregunta. En tu caso, bueno, pues a ti te fue muy bien en el examen, saliste sobresaliente. A veces hay personas que no les va bien y dicen, no, hombre, no el examen, no sirve para nada. En tu caso, que te fue bien, ¿qué experiencia te ha dado o qué buenos resultados has tenido tú, por ejemplo, en el ambiente laboral o a lo mejor que hayas podido obtener un mejor puesto, un mejor trabajo? ¿Esto influye ya en la vida real, por así decirlo? Pues influye porque aprendes a resolver cosas. Más que nada son las decisiones que puedes tomar en el trabajo. ¿Cómo le vas a responder a tu jefe, no? Y si tú eres el jefe, ¿cómo vas a hacer crecer tu negocio? Yo no lo he aplicado al 100% con una empresa, digamos, porque yo trabajo en empresa familiar y mi cargo pues no va más allá que de algo administrativo, ¿no? Pero, por ejemplo, me sirve a la hora, sin querer, fíjate, sin querer queriendo, yo tengo un pequeño negocio aparte, yo vendo productos en un mercado y de repente no hallaba cómo hacer las cuentas para tener todo en orden, porque no es mi producto, es el producto de alguien más que yo lo estoy vendiendo, entonces yo le tengo que pagar el producto a esa persona, pero me lo da consigna, entonces de repente dije, a ver, me estoy dando consigna, ¿cómo le voy a hacer para pagarte esto y no revolverme con las cuentas de lo que te debo? Pues empecé a hacer un balance y no me di cuenta que lo estaba haciendo. Un balance y de repente empecé a ver, yo le pago tanto, de este tanto es mi ganancia, tanto es del proveedor. Y lo empecé a hacer así y dije, estoy haciendo un balance. O sea, y no me había dado cuenta. Entonces, es lo que les digo, su cabeza está ahí el conocimiento. Ya lo aprendieron, ahí está guardadito, ahí está. El chiste es que lo tienen que activar cuando lean las cosas. ¿Cómo te preparaste para ya en la mañanita, no sé, algún tip? Pues me levanté tranquilamente, me metí a bañar. Yo creo que yo todavía revisé mi Facebook, tengo vicio por Facebook. ¿Estudiaste un día antes? No, fíjate que no. Sí estudié 2 días antes, ¿no? Por ejemplo, toda la semana anterior estudié, porque yo casi no tenía tiempo de dedicarle más que lo que veíamos aquí. Y el fin de semana, a lo mejor un día le dedicaba algo. Y ya nada más pedí unos días en mi trabajo para leer 2-3 días seguidos.
Y busqué mucho en internet, yo utilicé bastante internet de que conceptos que venían acá en el temario, a ver, vamos a ver más información de esto, y abarqué más cosas, sobre todo marketing, leí mucho de marketing. Entonces, un día antes yo ya no leí nada, dije, ya no me voy a preocupar, no me voy a estresar, lo que aprendí. Oye, la persona que te puso el examen, la que está ahí cuidándolo, o sea, ¿se prestó si tienes alguna duda sí, o si tiene algo que ver con tu no te responde carrera? dudas de examen, te responde dudas de cómo contestar el examen, si quieres salir al baño, te permite salir al baño. La que me tocó a mí era una persona muy buena, se preocupó por nosotros cuando estaban dando los martillazos en buscar cómo hacer que se callaran, hasta les abrí la ventana y les grito, cállense, tenemos examen, ¿no? Entonces a mí me tocó muy buena suerte con la persona. Pero pues independientemente yo creo que eso es lo más irrelevante, ¿no? La persona que les toque pues obviamente se debe de portar bien, ¿no? Pero no importa tanto la persona, si ustedes conocen salud, ¿no? Si tienen alguna duda tienen que contestarles, o no tienen por qué no hacer. Pero de examen, preguntas de, oye, es que no sé aquí, no te lo va a decir, pues ella ni siquiera se la va a saber. Entonces, ¿alguien externo de aquí, de la UVM, o si es algún maestro de aquí? No sabía, gente, no leía acento chilango. Son externos, vienen de... ¿Externo? Sí. Acento chilango. Ella no tenía acento como de esa parte. Pero pues yo sí, yo pensé que era como alguien administrativo. De las demás personas no sé. Acento chilango. Muchas gracias. Le damos un aplauso.